Y amigos, dice la Biblia, segundo libro del profeta Samuel, capítulo 11, que cuando llegaron los días en que los reyes entraban en las guerras, dice que el rey David envió su ejército a cargo de el general Joab, y todo Israel, todo Judá, todo el pueblo se movió hacia la guerra contra el pueblo de Amón. Dice que derrotaron en una forma terrible, aplastante a los amonitas. Y después de esa tremenda derrota, cercaron la ciudad de Rabá para tomarla. Ahí estaba todo el pueblo en esa batalla, pero David no fue a la guerra, David se quedó en el palacio. Tenga cuidado, que quizás no sea pecado que usted de vez en cuando coja unas vacaciones, pero tenga cuidado cuando toma las vacaciones. Hay ocasiones que no son de tomar vacaciones, son de pelear batalla para echarse hacia arriba en el Señor. Pídele al Señor que le dirija cuándo va a tomar vacaciones, si es que la toma. Yo estoy esperando unas vacaciones en el reino de los cielos, porque todavía no he tomado una en los últimos 32 años, pero estoy esperando una grande. Alaba lo que Él vive. Pero el que siente de vez en cuando tomarse su vacacioncita, ore a Dios que le dirija, que los dirigidos por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Se supone que usted ya no vive, que el que vive es el Señor en usted, déjese dirigir por Él. Y David cometió un error trágico. Y David era un hombre que oraba, pero ahí parece que estaba medio descuidado y se quedó en el palacio de vacaciones, mientras todo el ejército estaba en la batalla allá contra los amonitas. Y dice que un día, y oiga esto que es increíble, se levantó de la cama por la tarde, mire qué clase de dormida dio, y entonces se fue arriba al tejado, y allá en el tejado vio una mujer que se estaba bañando en un patio de una casa, y era una mujer muy hermosa, y David seguido mandó a preguntar quién era, y era la mujer de Uría. Y Uría no era cualquier hombre, era un soldado en el ejército de David, que era uno de los valientes de David. David tenía un grupo de hombres que eran los valientes de David, que daban hasta su vida por el rey, y uno de esos era Uría. Y ese era el esposo de aquella mujer que se llamaba Batseba. Y David en sus vacaciones parece que lo único que había hecho era dormir, se le había olvidado orar. Mandó a buscar la mujer y fueron los trabajadores que estaban siempre con David, la gente del palacio, y se trajeron la mujer al palacio y él la tomó para sí mismo y durmió con ella. Y después de eso la devolvió para su casa de nuevo. Mire qué clase de pecado. La Biblia dice que ni siquiera puede usted codiciar la mujer de su prójimo. Nada, lo que Él vive. Eso en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es que si la codicia en tu corazón, ya has adulterado con ella. Porque en el Nuevo Testamento Jesús dijo, sed santos porque yo soy santo. Alaba lo que Él vive. Quiere decir que el nuevo pacto es un pacto mejor, pero también es un pacto que demanda más del creyente que en el Antiguo Testamento. Porque eso es mucho lo que nos han dado. Pero David tomó la mujer de un soldado fiel que le servía a él con todo y que lo amaba a él de todo corazón. Y un hombre que tenía no se sabe cuántas docenas y docenas y cientos de mujeres. La única de aquel soldado la trajo al palacio y adulteró con ella. Después la devolvió para su casa. Él le creía que estaba terminado ya todo. Pero hay uno arriba que lo ve todo. Alábalo si puede. Usted se puede esconder de los hombres, pero hay uno que su ojo está sobre esta tierra y lo ve todo. ¡Ay, la sojama! Ahí le lo dice, los ojos de Jehová están sobre la tierra, sobre toda la tierra. No hay nada que no vea. El que está aquí abajo, hablábamos anoche, es Dios el Espíritu Santo y está en todos sitios. Dios el Espíritu Santo cubre. Mire, todo centímetro cuadrado de tierra que abajo está cubierta por el Espíritu Santo como un radar. Lo capta todo, lo oye todo, lo ve todo, lo entiende todo. Aunque hable, mire, en un dialecto africano lo entiende. Alaba lo que Él vive. Y envía para arriba todo y allá arriba está apuntado todo. Que está aquí, entiéndalo.
Cuánta mentira usted ha dicho está apuntado allá arriba. Cuántas veces ha blasfemado a Dios está apuntado allá arriba. Las veces que ha engañado al prójimo en el negocio está apuntado allá arriba. Las veces que mató, que robó, que adulteró, que fornicó está apuntado allá arriba. Todo está allá arriba. ¿En dónde me esconderé? Decía David. Y ahora, él mismo estaba metido en el problema. ¿En dónde se iba a esconder? Pues se creyó que podía salirse con la suya y devolvió a la mujer para su casa después de adulterar con ella. Pero a los pocos meses la mujer le mandó un mensaje: estoy embarazada. Qué silencio, parece que pasó un huracán. ¿Qué le pasó? Apenas el hombre cae en un pecado terrible, empieza Dios a moverse. No hay nada oculto que no deba ser sacado a la luz. No sé qué que se va a quedar con la cosa escondida, ¿no? Mejor arrepiéntase, confiese su pecado y Dios lo perdona y echa hacia arriba con Dios de nuevo. Alabado sea Dios. Pero el que esconde su pecado no prosperará jamás. Tarde o temprano se hundirá. Alabe lo que él vive. Y todo el que está aquí en esta noche, que está en pecado, que no ha aceptado a Cristo, lo trajeron aquí para que acepte a Cristo. Y ese pecado se ha lavado con sangre en esta noche. Te van a lavar con sangre redentora. Hay sangre redentora que limpia el pecado. Alabado sea Dios. Nada más puede limpiar el pecado, solo su sangre. Bendito sea su nombre. ¡Ay, la sojama! Mi alma te bendice, Jesús. Cuando David oyó esa noticia, me imagino que le tembló hasta el pelo. La clase de escándalo que había provocado. Mandó inmediatamente una nota al frente de batalla al general Joab: envíame a Urías acá al palacio. Y llegó Urías. Y David le habló y le dijo: ¿te traje para qué? Estés unos días acá con nosotros, esta noche vete a tu casa y quédate en tu casa. Y cuando se movió fuera del palacio Urías, le mandó comida del palacio. No se puede comprar a la gente honorable, a la gente íntegra y honesta, no se le puede comprar con comida, ni con dinero, ni con nada. El que tiene temor de Dios y ama más a Dios que a su vida no se vende con nada ni con nadie. Y Urías durmió a la entrada del palacio, no fue a su casa, ni a saludar a su mujer. Ahí durmió, y cuando el otro le dijeron al rey, Urías no fue a su casa, durmió ahí, fuera del palacio, a la entrada del palacio. El rey lo mandó a buscar seguido. David va temblando: ¿por qué no fuiste a tu casa? Te envié a que fueras a la casa. Y él le dijo: ¿cómo podía yo ir a mi casa a comer, a beber y a dormir con mi mujer, cuando allá en el campo de batalla mi general Joab y todos los soldados están en el campo bajo tiendas, acampados allí a la intemperie, y el arca de Jehová allí está, ya había estado en ese lugar también? Alabado sea Dios. Mire qué clase de hombre Urías. Yo no me explico cómo en ese momento David no se avergonzó y confesó su pecado y salió del asunto. Dice que lo invitó entonces a comer, le dio comida de todo tipo y lo emborrachó, le dio tanto vino que lo emborrachó. Y borracho salió Urías y se quedó frente al palacio y no fue a su casa tampoco. Ni borracho lo pudo el diablo hacer caer en su tentación. Alabro que él vive. Ahí se quedó frente al palacio. Cuando David vio que no había forma, hizo una carta para Joab, selló la carta y se la dio al propio Urías. Llévale esta carta a Joab, el general del ejército. Cuando llegó la carta decía: Joab, ponga a Urías en el frente de batalla, en el lugar de más peligro, y abandónenlo para que lo maten. Qué terrible. David, un hombre conforme al corazón de Dios, un ungido de Dios, rey de Israel, lleno del Espíritu Santo. Mire lo que cuesta descuidarse en la parte espiritual. De vacaciones en el tejado de la casa, durmiendo hasta por la tarde. Todavía hay hombres de Dios que hacen lo mismo hoy en día.
Y evangélicos que duermen hasta las 9 de la mañana. Acabe de despertar, despierta de ese sueño, levántate de ese sueño, despierta tú que duermes, levántate, la luz de Cristo te iluminará, alabado sea Dios. Aquí hay que estar en comunión con Dios, aquí hay que madrugar a orar. Sonríe si no sea vago, alaba lo que el Señor le ama. Hay que madrugar a orar, estamos en días postreros, estamos en días finales, son los días más peligrosos que jamás se ha vivido. Hay que estar buscando a Dios con todo, en cualquier momento suena una trompeta y volamos, los que estén preparados se van, los vagos se quedan, alabado sea Dios. Este es el camino de perezoso, este es el camino de valiente. El reino de los cielos hace fuerte, los valientes lo arrebatan. Esfuérzate y sé valiente, dice el Señor, que yo estoy contigo, Él está contigo, pero si tienes que esforzarte, tienes que ser valiente, tienes que dar la batalla, tienes que buscar a Dios de todo corazón. Alabado sea Jesús. ¡Ay, la sojama! Cuando David tenía que estar con su ejército frente a la batalla, estaba en el palacio de vacaciones. Le costó caro ese error infantil. Ahí está provocando un crimen ahora donde el responsable era él. Llegó a la carta a Joab. Joab parece que no estaba muy en el espíritu tampoco. Y Joab lanzó un ataque contra la ciudad y acercó el ejército a la ciudad. Él sabía que ese no era una forma muy inteligente de actuar, pero lo hizo. Y ahí bien al frente estaba Urías. Y cuando los flecheros dispararon, mataron a Urías. Tan responsable del crimen era David, que lo mandó a matar, como Joab, que se confabuló con él y también permitió el crimen. Porque la Biblia dice que usted no sea partícipe ni consentidor del pecado, que usted proteste abiertamente contra el pecado y no se venda con nadie, que los vendidos no entran al reino de los cielos. ¡Alabado sea Dios! ¡Bendito sea Jesús! Joab debía haber devuelto la carta a David y decirle: usted deje las vacaciones y venga usted y póngale usted al frente si quiere que lo maten. Yo no voy a participar de ese crimen. Pero Joab seguido se confabuló con el rey, puso al frente a Urías y lo mataron. Uno de los valientes de David, hombre íntegro que amaba a David con todo su corazón, asesinado en una forma tan vil como esa. Joab escribió carta y ahí fue una carta para atrás al rey. Rey, nos acercamos a la ciudad, hubo un combate muy violento, algunos del pueblo cayeron y Urías el Eteo murió en la batalla. Y David le mandó una carta de consuelo a Joab, de consuelo. No te preocupes por el asunto ese, que tú sabes que la espada una y otra vez corta vidas y reclama víctimas. No había que preocuparse porque habían asesinado a un hombre. Entre los dos, alaba lo que el Señor le ama. Sea bendito el Señor Jesucristo. La mujer de Urías, cuando oyó de que su marido había muerto, hizo duelo por él. Lloró unos cuantos días. Después que se terminó el duelo, David la mandó a buscar y la tomó como esposa. Se la trajo para el palacio y la tomó como esposa. Poco tiempo más tarde tuvo un hijo que se llamó Salomón. Y a ese Dios lo amó. Alaba lo que él vive. Te dice, bueno, pero sí, ¿cómo lo va a amar si esa mujer fue la mujer con que él adulteró? Bueno, no juzgue a Dios, deja a Dios tranquilo. Deja a Dios que haga lo que Él quiera hacer y lo que quiera, que Dios es justo y en Él no hay injusticia. Y Él es soberano y su soberanía no tiene discusiones en ninguna clase. Él lo creó todo y todo es de Él. Como Él haga, diga, tú hiciste bien. Y póngase de acuerdo con Dios siempre. No se ponga siempre de acuerdo con los hombres, porque los hombres se pueden equivocar, pero póngase siempre de acuerdo con Dios, porque Dios no se equivoca. Póngase de acuerdo con Dios. Si usted es inteligente, sea un amigo de Dios. Si usted es inteligente, sea un compañero de Dios. Si usted es inteligente, ande con Dios, que los que andan con Dios se llevan de Dios. Alabado sea Jesús, se le pega todo de Dios. Gloria sea Dios. Bendito sea su nombre. David le creería que todo estaba ya arreglado, todo estaba arreglado, tranquilo. Tenía la mujer acá en su palacio, la tomó como mujer para él. Urías se había muerto ya, no había más problema. Pero de pronto apareció el profeta Natán, alaba lo que él vive, que no vendía el mensaje con nadie, ni con el rey ni con nadie.
Y todo el que está aquí que predica no vende el mensaje con nadie, ni con el rey ni con nadie, ni con la reina ni con nadie, ni con el pueblo ni con nadie. El mensaje, lo que Dios le dé, predíquelo, predíquelo en amor de Dios, predíquelo en amor de Dios, predíquelo pensando que las almas se salven, que la gente sea edificada y bendecida, pero predique lo que Dios le dé. ¡Alabado sea Dios! ¡Ay, pobre Jesús! Y el profeta Natán le dijo: David, hay dos hombres, uno muy rico y uno muy pobre. El rico tiene muchas vacas y muchas ovejas. El pobre tiene solamente una corderita que él la crió y la criaron arriba en la casa. Ellos de su propia mano le daban el alimento, la tenían como una hija, tanto que la querían. De pronto al rico le llegó un invitado y él tenía que alimentarlo. Y no tomó ninguna de las vacas ni las ovejas de su rebaño, se fue y tomó la corderita del pobre y mató la corderita y se la dio de alimento al hospedado. Y David se puso en pie irritado, se puso furioso y dijo: ese hombre merece la muerte. Tráiganlo inmediatamente al capítulo para que devuelva 4 veces el daño que le hizo ese hombre. Y Natán le dijo: ese hombre eres tú. Sonríase, que el Señor le ama. ¡Ay, Samaya, Sama! Hay hombres de Dios que no le tienen miedo al rey, ni le tienen miedo a nadie, porque el que tiene a Dios no le tiene miedo a nadie. El que tiene a Dios habla la palabra con confianza, con libertad, pero asegurándose que está hablando de arriba, no de lo que él le incumba, de arriba. En la cara, me parece que señaló con el dedo David: ese hombre eres tú, cabezón, alaba lo que el Señor le ama. David tembló de arriba abajo, tembló de arriba abajo. Y el profeta le dijo: y ese hijo que nació de ese adulterio morirá sin remedio. Sea bendito el Señor Jesucristo. El profeta se fue y David se metió en ayuno. Bueno, David tuvo un descuido, fue un descuido. Esas vacaciones le costaron cara, esas dormidas hasta por la tarde le costaron cara. Pero David era un hombre que oraba 3 veces al día. Pues si usted ora 3 veces al día, como oró David y como oraba Daniel, no se descuide en ese asunto, mantenga eso. Aquí hay que mantener la consagración. No es de vez en cuando tomar unas vacaciones y dejar de orar 4 o 5 días. Ahí es donde el diablo te va a meter el golpe. Porque cuando se descuida uno espiritualmente 1 día, 2 días o 3, desciende espiritualmente. Y los que estamos en el Señor tenemos que estar muy alerta y muy despiertos. Cuando usted vea que llega un momento que usted no ora con la profundidad que oraba antes, ni con la libertad que oraba antes, ni en la unción que oraba antes, apártese solo con Dios 2 o 3 días. Apártese solo con el Señor 2 o 3 días, hasta que sienta otra vez el fuego, hasta que sienta otra vez la unción, sienta la bendición, sienta el espíritu de oración otra vez. Antes de que el diablo te agarre y te parta por el medio, vuelva a la profundidad espiritual que tienes que andar. ¡Alabado sea Dios! ¡Ay, la Sama! Y David en su vida normal oraba 3 veces al día, por la mañana, por la tarde y al mediodía, y clamaba a Dios con todo y ayunaba continuamente. Mira, un descuido, lo que le costó un descuido. Unas vacaciones de ese tipo de consagración. Pues ahora, cuando vio que el profeta le dijo: el niño morirá, y el niño se enfermó, apenas el profeta se fue, se enfermó el nene. Y cuando David vio el niño enfermo, proclamó ayuno y se tiró al piso. Y ni comía ni bebía, orando y llorando sin cesar en el suelo. Y algunos de sus siervos trataron de hacer que se levantara, y ni los miró, ni los atendió, ni los escuchó ahí. Y a los 7 días de esa batalla, el niño se murió. Fíjese que David entró en uno de los ayunos de más profundidad y más difíciles y más violentos para provocar a Dios a una acción rápida en cualquier problema grande que uno pueda tener. En el suelo, no se levantaba para nada. Sonríase si puede. Y sin comer ni beber y orando sin cesar. Mire qué ayunito. Y sí que cuando David se metía con Dios era serio en su consagración. Y a los 7 días, con un ayuno tan violento como ese, se le murió el nene.
Es que mira, hermano, contra la voluntad de Dios ni funciona el ayuno, ni funciona la oración, ni funciona la fe, ni funciona nada. Las cosas funcionan cuando estamos en la voluntad de Dios, cuando están en la voluntad de Dios, cuando están en el tiempo de Dios. La oración funciona, el ayuno funciona, la fe funciona, pero fuera de la voluntad de Dios, nada. ¡Alabado sea Dios! Ni el ayuno más violento y difícil y efectivo que se puede hacer, que será que hizo David, impidió que el nene se salvara. Se le murió a los 7, hizo 7 días sin comer ni beber y tirado en el suelo sin pararse. 7 días. Y se murió el nene. Cuando David vio que sus siervos se acercaban y daban vueltas alrededor de él y hablaban entre sí, alzó la cabeza y dijo: ¿murió el nene? Sí, rey, se murió el nene. Entonces se puso en pie, se fue y se lavó, bajó al templo de Jehová, adoró a Dios en el templo, oró en el templo y vino al palacio que le prepararan comida. Y cuando los siervos vieron que iba a comer, dijeron: ¿pero cómo es eso? Que cuando el nene estaba vivo, tú estabas ahí en el piso, llorando y gritando y no había ni quien te hablara, y ahora que se murió, ¿ahora vas a comer? David le dijo: sí, ahora voy a comer. Porque mientras estaba vivo, yo oraba y gritaba y lloraba con la esperanza de que Dios tuviera misericordia y le perdonara la vida al niño. Ahora que se murió, ¿para qué voy a seguir ayunando? Y dijo estas palabras, y oigan los que están aquí, porque es doctrina precisa sobre el asunto de la muerte. Dijo: yo iré al niño, pero él no podrá volver jamás a mí. En otras palabras, como si hubiera dicho: él se murió y los muertos no salen. Yo sí, cuando me muera voy a ir donde está él. Y aunque era un niño nacido del adulterio, se fue al descanso de Dios. ¿Qué culpa tenía el niño? Los pecadores, el pecador era el rey, no era el nene. Hoy hay gente que quiere mandar al infierno a los nenes. Ya reprenda al diablo. Los niños son de Cristo, dice la Biblia. Dejad a los niños venir a mí, de los tales es el reino de los cielos. Alaba lo que él vive. Y nosotros, el Señor dijo: ustedes tienen que ser como los niños si quieren entrar en el reino de Dios. O sea, inocentes, puros, limpios, que no guardamos rencor a nadie. Así son los nenes. Y nosotros tenemos que entrar en ese tipo de bendición espiritual para entrar arriba. La nueva criatura es como un niño. Sea bendito el Señor Jesucristo, que ama, que perdona, que es puro, que es limpio, que se mueve conforme a la voluntad de Dios en todo. Que sí, que David sabía que el niño estaba en el descanso de Dios. Cuando yo me muera iré a él, pero él no puede venir para atrás donde mí ahora. Así que ¿para qué va a llorar más? Eso le muestra a los que están aquí que los muertos no salen. Se le presenta a uno que dice: yo soy el abuelo que se murió. Dile: te reprendo, diablo, en el nombre de Jesucristo. Usted era un diablazo mentiroso. Alá lo que él vive. Demonios sí se presentan y se hacen pasar por papá y por mamá y por aquel que se murió, pero usted repréndalo y échelo fuera, pues si se pone a hablar con él y a creer que le puede ayudar, usted es un adorador de demonios. Por eso que el clamor de los muertos es un pecado tan terrible, porque es adoración de demonios. Los que se presentan y se manifiestan son poderes satánicos, y la gente habla con ellos y les pide y los venera y están adorando a Satanás. Silencio sepulcral, alaba lo que el Señor le ama. No se puede invocar muertos. Cristo dijo: invocarán mi nombre y yo les responderé. Dijo: y todo el que invocare mi nombre será salvo. Hay un viviente, hay uno que resucitó de entre los muertos. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que murió por ti, murió por mí, pero al tercer día, óigalo, al tercer día se levantó de entre los muertos para dar vida a los que creen en su nombre. Gloria sea Dios. Sea un adorador de Cristo Jesús, el Cristo vivo. Gloria sea Dios. Ahí está la victoria. No es con los muertos, es con el viviente. Y ese es Jesús, Rey de reyes y Señor de señores. Bendito sea el Señor Jesucristo. Ahora, fíjense lo que costó la desobediencia de David. Que el profeta Natán le dijo: el niño que nació del adulterio morirá sin remedio. Pero también le dijo algo más. Le dijo: pero tú hiciste morir a Urías
lo mataste con el cuchillo de los amonitas. O sea que los de Amón disparaban la flecha y mataron a Urías, pero el que impulsó todo eso fue David. Tú lo mataste con el cuchillo de Amón. Por eso la espada no se apartará de tu palacio, ni de tu familia, ni de tu gente. Uno de sus hijos amados, Absalón, se lo mató. El mismo Joab, el jefe del ejército, lo mató. La muerte estuvo siempre ahí. Le dijo, y tú lo hiciste, lo que tú hiciste a la escondida, yo lo voy a hacer a la luz y que lo vea todo el mundo. Le quitaste a la mujer Urías, la única que tenía, cuando tú tenías un ejército de mujeres. Y yo voy a permitir que tus mujeres sean entregadas a tu prójimo, ante tus ojos. Lo voy a hacer públicamente, lo que tú hiciste a la escondida. Sonríase, que la justicia de Dios es justicia de verdad. Sea bendito el Señor Jesucristo. Y oiga, Dios no hace acepción de personas, Dios no mira cara de hombre, Dios no tiene favoritismo con nadie aquí. David era varón conforme al corazón de Dios, pero cuando pecó, lo castigó duramente, le llevó al hijo, alaba lo que el Señor le ama, y le llenó el palacio de muerte, y sus mujeres se le iban con su prójimo. Sea bendito el Señor Jesucristo. Eso, hermano, hay que buscar a Dios y vivir en el temor del Señor. El principio de la sabiduría es el temor al Dios del cielo. Muévase en temor de Dios, tratando de agradar a Dios en todo, tratando de hacer lo que a Dios le agrada. Siempre medite en lo que hace. ¿Le agradará esto a Dios o no le agradará? Medite siempre en eso. Pregúntele al Espíritu Santo que está siempre con usted. Espíritu Santo, dime si esto le agrada a Dios o no le agrada. Dime si esto está en la voluntad tuya o no está en la voluntad. Ese es el que tiene temor de Dios, al que se mueve haciendo lo que se antoja, y lo que cree, y lo que le gusta, y lo que la carne le dicta. Están las cosas trágicamente mal. Bendito sea el Señor Jesús. Amigo querido, en esta noche usted está aquí porque Dios lo trajo aquí a salvarlo. Amigo amado, usted está aquí, está en pecado, está perdido, pero Dios te ama, Dios te ama, Dios te creó para que tú seas de Él. Sálvate en esta noche, amigo. Venga a Cristo, venga a Cristo. Mira que la paga del pecado es muerte, muerte en condenación. Pero hay un regalo de Dios para ti en esta noche. Hay un regalo de Dios, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea Dios. Puede fallar David como falló. Pueden fallar todos los siervos de Dios que vemos aquí abajo. Como usted ve cuántos con grandes ministerios han caído y han avergonzado el Evangelio. Cualquiera puede fallar, pero hay un Cristo que no falla. Hay un Cristo que no se equivoca. Hay un Cristo que no miente. Hay un Cristo que no hay diablo que lo haga pecar. Alabado sea Dios, ni fallar. Agárrese de ese Cristo, refúgiese en Él, viva para Él, que en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Gloria sea a Dios. De su noche aprovéchela antes de que sea tarde. Usted que está aquí, que es evangélico, porque David era creyente, ungido de Dios. Entiéndalo claro, hermano. Entiéndalo claro. Las desobediencias cuestan cara. Era la desobediencia de David tan terrible. Robarle la mujer a un soldado fiel como era Urías, cuando él tenía un ejército de mujeres en el palacio. Y después provocar la muerte de aquel hombre, un crimen. Pero mire lo que le costó la desobediencia. Lo que le costó esa desobediencia, Dios lo perdonó. Y el profeta Natán se lo dijo, Dios perdonó tu pecado. Pero el castigo que le vino fue severo y terrible. La espada no se apartará de tu casa nunca. A todas tus mujeres se las entregará a tu prójimo, para vergüenza tuya pública. Quiere decir que viene el castigo cuando hay pecados como esos, que se hacen no porque el hombre no tuvo voluntad, no, que ahí, con toda intención, provocar un crimen y planearlo. Vienen castigos terribles como el que vino para David. Por eso, hermano, hay que estar agarrado de Dios y reclamándole a Dios, ayúdame. Y reclamando al Espíritu Santo, que es el que da la fortaleza y hace todo, fortaléceme. No permita que yo te falle, no permita que yo te ofenda, no permita que yo vaya en ninguna forma a contristarte al Espíritu Santo, que yo no vaya a ofender a mi Jesús, yo no vaya a manchar esa sangre que Él derramó en la cruz por mí. Ahí clamando, suplicando, ayúdame, dame fuerza, que yo no te falle, yo no lo haga, yo no vaya a pecar. Antes de que yo peque, antes de que avergüence tu obra, llévame para el cielo. Alabado sea Dios, tenga valor. Que más grande es el Evangelio que nosotros. Bendito sea su nombre.
Que sí que el pecado de un hombre que era un rey y un ungido de Dios, mire qué clase de castigo vino contra él.